Por allá nos espera un fruto que va a ser parte de una deliciosa receta. Se trata de la papaya. Hoy, en su estado verde, se va a convertir en una deliciosa receta. A este fruto lo van a acompañar otros frutos de nuestra huerta. Otro de los ingredientes es el tomate de árbol, también conocido como chilto, tamarillo o tomate de palo, del cual vamos a utilizar frutos de dos variedades. Y el otro fruto es el tomatillo verde, también conocido como tomate de cáscara. Ahora vamos a ir con todos los frutos adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos que vamos a utilizar para hacer la receta. Les cuento que a medida que vaya presentando cada fruto, en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar otros videos recomendados relacionados. No se los pierdan. Bueno, les cuento que por acá tenemos dos variedades de tomate de árbol, también conocido como chilto, sacha tomate, tomate de palo o tamarillo. Por acá tenemos una papaya en el estado verde, también conocida como lechosa. De este fruto voy a utilizar la mitad. Por acá tenemos tomatillo verde, también conocido como tomate de cáscara o tomate de fresailla. Son frutos pequeños porque han sido cultivados en maceta o contenedor. Por acá tenemos un jalapeño pequeño. Este le va a dar sabor y picor al preparado. Y para aderezar le voy a agregar varios ingredientes, pero también le voy a agregar un ingrediente de nuestra huerta, el limón mandarina, también conocido como limón paraguayo. Deliciosa variedad de cítrico. Bueno, ahora les voy a mostrar qué voy a hacer con cada fruto para prepararlo para la ensalada. A los frutos del tomate de árbol o chilto los vamos a pelar, ya que la piel es amarga. Luego los vamos a cortar en pequeños trozos y reservamos. A la papaya verde la vamos a pelar y retirar las semillas. Luego la vamos a cortar en pequeñas láminas. Para eso voy a utilizar un pelapapas. Hacemos eso y reservamos. A los tomatillos los pelamos y luego cortamos en pequeños trozos. Reservamos. Al jalapeño le retiramos las semillas y luego lo cortamos en trozos muy pequeños. Reservamos. Bueno, acá ya tenemos todo preparado para hacer la ensalada. Por acá tenemos a la papaya verde cortada en finas láminas. Por acá tenemos las dos variedades de tomate de árbol o chilto cortadas en trozos pequeños. Por acá tenemos al jalapeño cortado en trozos muy pequeños. Y por acá tenemos al tomatillo verde o tomate de cáscara cortado en trozos pequeños. Ahora voy a colocar todo en un recipiente o ensaladera. Bueno, ahora como aderezo le voy a agregar el jugo de limón paraguayo o limón mandarina. También le voy a agregar aceite de oliva
y sal y pimienta a gusto. Luego voy a mezclar todo. Bueno, luego de agregar el aderezo y mezclar, ya está lista la ensalada. Esta ensalada promete mucho sabor, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una ensalada con varios frutos de nuestra huerta, más el agregado de la papaya en su estado verde. Acá estoy bien preparado con un tenedor y una buena porción de ensalada. Ya mismo voy a pasar a probarla y luego les cuento. Bueno, vamos a darle al pico. A ver qué tal quedó esta ensalada. Mmm, mmm. Tremendo, de 10. Me da ganas de terminar todo el plato. Impresionante esta ensalada. Voy a probar un segundo bocado. Así luego les cuento bien de qué se trata este manjar. Mmm. Tremendo. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. Cuántos matices de sabor y textura que tiene este plato. Es increíble. En cuanto al sabor, es una mezcla ácida, dulce y con un poco de picor. Y en cuanto a textura, se nota bien las diferentes texturas de cada fruto. Increíble. Les recomiendo esta ensalada. En donde yo vivo, Mar del Plata, República Argentina, a la papaya se la consigue en los negocios, pero como fruto maduro, no en este estado verde. Y la idea de esta receta surgió porque en Tailandia sí utilizan a la papaya en el estado verde. Es más, su plato nacional, que se llama som tan, es una ensalada y ahí utilizan a la papaya verde. Además de la papaya verde, quería mostrarles otros frutos de nuestra huerta. El resultado final de la receta quedó buenísima, se las recomiendo. Para aquella persona que tiene papaya verde, haga esta receta y luego seguro me lo va a agradecer. Y para aquella persona que no conoce a la papaya en su estado verde, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video donde les cuento bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud y sobre sus usos comestibles. No se lo pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, que es espectacular. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.